Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Conversemos sobre salud mental. Una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Conduce Ricardo Bascuñán Cisternas. Hola, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a nuestro segundo programa de toda esta secuencia que tendremos durante 2022. Conversemos sobre salud mental. Soy Ricardo Bascuñán, docente de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad Central de Chile. Por cierto, también es orgulloso exalumno. Y bueno, en este segundo programa tendremos de invitado al decano de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Patricio Silva Rojas, con quien estaremos abordando no tan solo temáticas relacionadas, a lo que es la formación de recursos humanos al área de la salud, toda vez de que él está encabezando la facultad, sino que también dentro de toda su trayectoria como salubrista ha participado de diferentes instancias en las cuales, por cierto, la salud se ha transformado obviamente en un elemento muy relevante y obviamente desde la pandemia se ha transformado también en un área que es muy necesaria, por cierto, hacer notar y conversar respecto de ella, reflexionar como lo hemos ido planteando, de tal forma de que esperamos que, por cierto, este programa sea muy aportativo con, por cierto, el aporte del decano y el doctor Silva. Dentro de las cosas que podríamos ir diciendo acá en la 107.1 de la Radio Universidad Central, podríamos señalar dos hitos, uno que sucedió el día de ayer, pero también hay otro histórico, por cierto. El primero de ellos, que el que ocurrió ayer, fue el fallecimiento de Olivia Newton-John, esta actriz y cantante estadounidense, quien, si bien a muchos de nosotros nos marcó y más de alguno de nosotros terminó cantando en algún karaoke o en alguna fiesta, muchas de las letras que tenía Gris Brillantina, sin embargo, vale destacar de que ella fue una activa, en este caso luchadora, frente a un diagnóstico tan complejo como es el cáncer. Y en esa lógica vale la pena, obviamente, no tan solo para aquellos que se transformaron en sus fans despedirla, sino que también hacer notar la importancia de cómo nuestra actitud hacia los problemas que podamos estar afrontando se transforma en una herramienta muy poderosa, muy interesante y, por cierto, muy relevante a la hora de potenciar como para abordar las dificultades que podamos estar teniendo. Ella estuvo más de 20 años en una lucha muy activa, no tan solo con respecto a su propio problema de salud, sino que también respecto a la creación de centros de salud vinculados al abordaje de este tipo de problemática. En esa lógica, por lo tanto, vale la pena destacar de que muchas veces las personas, a pesar de las dificultades, sí tenemos la posibilidad, por lo tanto, de asumir una actitud y, por lo tanto, afrontar lo que nos está ocurriendo de la mejor forma posible. Ese, por cierto, por lo tanto, es un elemento que vale la pena destacar, la lucha que ella estuvo brindando durante más de 2 décadas, casi 3 décadas en realidad, pero también hay otra efeméride, otro hecho que enlutó y que enluta hasta el día de hoy la historia de la humanidad, ¿sí? En respecto a que el 9 de agosto de 1945, en Nagasaki, Japón, se produjo lo que todos ya hemos ido conociendo a lo largo del tiempo respecto de cómo una guerra puede generar tremendos impactos en la vida de las personas y en particular en toda la historia de una ciudad, en toda la historia de un país y, por cierto, en toda la historia de la humanidad. En ese sentido, nos encontramos, por lo tanto, con una situación muy compleja donde a partir de las 8, 9 de la mañana se produjo este bombardeo realizado por 2 aviones de Estados Unidos, donde cayeron, en este caso en ciudades como Nagasaki e Hiroshima, y donde más de 110.000 personas, ¿sí?, perdieron la vida. Por lo tanto, un llamado a que en estos tiempos, no voy a decir de cólera como diría algún escritor latinoamericano, pero lo cierto está en que de una u otra forma esta historia desafortunadamente enluta a, en este caso, nuestra humanidad, sobre todo porque de una u otra forma ha ido mostrando algo que
desafortunadamente pasa que es parte muchas veces incluso de la formación ética y de la formación bioética de los científicos, en términos de que debemos hacer un uso positivo, razonable y, por cierto, promoviendo el bienestar de las personas cuando tenemos conocimientos científicos. Bruce Frederick Skinner, destacado psicólogo estadounidense, ya fallecido hace varias décadas, nos hacía notar la importancia de velar por cómo los conocimientos que uno obtenía en la investigación científica debían ser utilizados con responsabilidad y, por cierto, promoviendo el bienestar de las personas. Por cierto, lo que uno empieza a ver es que desafortunadamente en las épocas de las guerras la tecnología comienza a desarrollarse, pero efectivamente y muchas veces no para promover el bienestar común, sino que en el fondo como para derrotar al enemigo. En esa lógica y bajo esta perspectiva damos la más cordial de las bienvenidas al decano de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Patricio Silva Rojas, quien tiene una larga y destacada trayectoria en el ámbito de la salud. Algunos nos denominamos salubristas en términos del aporte que uno va realizando a las diferentes áreas y desde las perspectivas también de donde uno está ubicado. El doctor Patricio Silva es médico cirujano de la Universidad de Chile, es licenciado en Salud Pública con especialidad en obstetricia y ginecología. Que de ahí, en esa lógica, también haremos algunas preguntas respecto a lo que es la salud materno-filial y cómo es que probablemente él tiene que haber visto los enormes cambios que se han producido a lo largo de la historia de la salud pública acá en Chile. Decano, muy buenos días, bienvenidos al programa Conversemos sobre Salud Mental. Agradezco, por cierto, que haya podido aceptar y haya podido generar un espacio en su agenda para poder hablar de esta temática que tiene que ver con algo que, si bien todos sabíamos, pero posterior a la pandemia y durante la pandemia, el concepto y la idea de salud mental comenzó a ser algo como más mencionado por los chilenos y chilenas. Entonces, bajo esa perspectiva y desde su punto de vista como salubrista, junto, por cierto, nuevamente darle la más cordial de las bienvenidas, nos gustaría, y me gustaría, por cierto, también ir preguntándole respecto de cómo un salubrista a lo largo de su trayectoria ha ido viendo cómo la salud mental ha ido emergiendo y se ha ido posicionando como una de las temáticas relevantes en el área de la salud. Decano, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias, profesor Ricardo Bacuñán. He aceptado esta invitación con mucho agrado porque los temas propuestos para conversar son de mucha importancia para todos, para toda la comunidad que nos pueda estar escuchando en estos momentos. Efectivamente, la salud mental como tal tiene un enfoque comunitario, eso es lo primero. Quiere decir esto de que si bien afecta a personas propiamente tal, unas personas individuales, afecta a comunidades completas. Yo creo que todos nos acordamos, antes de la pandemia, habían ya encuestas y habían estudios nacionales, la encuesta nacional de salud daba cuenta que los problemas de depresión, los problemas de síndrome angustioso, etcétera, eran ya un problema en nuestra sociedad chilena en relación a otros países que se hacen estas encuestas comparativas. Ahora bien, es indudable que la pandemia produce efectos en la salud mental individual y de las comunidades por varias razones. La primera, sin duda, es por el miedo. Miedo a enfermarse uno, miedo a enfermarse personas de la familia cercana o amistades, etcétera, y ese miedo a enfermar iba de la mano con el miedo a morir, porque evidentemente las estadísticas y los números, y todos los días estábamos conociendo noticias del número de muertos, el número de enfermos en la UTI, el número de enfermos en la UCI, etcétera. Entonces, ese es un primer tema muy complejo. A nadie, y eso afecta a las personas y a las comunidades. En segundo lugar, estaba el miedo a perder el trabajo. Una realidad, las empresas en general empezaron a reducir los gastos porque el impacto en la economía fue brutal, sobre todo en esos meses de cuarentena, ¿no? Y por lo tanto hubo una situación real y objetiva. Empresas pequeñas, pymes, etcétera, que quebraron, muchas de ellas, tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir muchas personas. Entonces, ese es un tremendo miedo también.
En relación a enfermarse estaba el tema de que podía enfermar y a lo mejor no había una cama de UTI o de UCI. Ahí salían las noticias del número de respiradores, etcétera, etcétera. No se sabía en los primeros meses y se sabía que la vacuna, digamos bien, que podría haber, era en una fecha que no se conocía. O sea, se sabía que podía ser más adelante. Entonces, si usted mezcla el miedo y la incertidumbre, tiene un cóctel completamente claro para afectar la salud mental de las personas y de las comunidades. Mire qué interesante lo que usted comenta, decano, en términos de que hoy día, por ejemplo, nuestra facultad, y esto es algo que ya se viene dando desde hace varias décadas, nos instan a los profesionales y, por cierto, a los docentes a tener esta mirada, este enfoque biopsicosocial en términos de cómo es que aspectos biológicos como un virus puede generar impacto a nivel psicológico, el miedo, como usted muy bien señala, y cómo esto también se relaciona con lo social en términos del mundo laboral, los impactos económicos que se produjeron, y por lo tanto nos encontramos, como usted muy bien dice, con un cóctel bien desagradable en el gusto, si es que uno lo tuviera que probar, donde de una u otra manera nos vamos encontrando, como usted dice, con otro elemento que no es menor, que es parte de la visión también desde la salud pública, que tiene que ver con que si bien nosotros atendemos personas, también atendemos comunidades y vamos atendiendo, por lo tanto, en función de enfoques vinculados a la prevención, a la promoción, a la entrega de herramientas para las comunidades, barrios, qué sé yo, sectores de diferente índole socioeconómica. COVID no discriminaba si uno tenía más dinero o menos dinero. Por cierto, el acceso a la salud en algún momento se transformó, obviamente, dependiendo del nivel socioeconómico, en un pequeño discriminador, pero que en realidad después se transformó en que no tampoco segmentaba, digamos. O sea, todas las personas nos encontrábamos, como usted muy bien dice, con la posibilidad de contagiarnos, con la posibilidad de cursar, digamos, una enfermedad que podría ser muy grave, dependiendo incluso de los antecedentes o los factores que podríamos tener como de riesgo en términos de salud, pero también encontrándonos con un número limitado y cada vez más limitado de camas. Por lo tanto, es necesario, y agradecido por lo tanto, decano, el doctor Patricio Silva Rojas, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que por cierto pueda venir a esta entrevista y en realidad también como conversar sobre lo que es salud mental. Ahí es interesante siempre en todos los análisis que uno hace, siempre ver el tema con más amplitud, porque así como se vio todo esto que acabamos de comentar, también se vio elementos interesantísimos de solidaridad y de complementariedad. Se vio y fue objetivo cómo en las comunidades con menos recursos hacían ollas comunes en las que participaba mucha gente, voluntarios que iban a entregar a las casas, sobre todo a las personas mayores que estaban solas. Ese es otro elemento tremendo que afecta a la salud mental, la soledad, y eso se vio con mucha claridad. Y también a nivel general, vimos cómo todo el sistema de salud público y privado se complementó absolutamente, y personas entonces se hospitalizaban en las clínicas privadas o donde hubieran camas, y eso es un elemento muy central, ¿no?, que también podría afectar positivamente a la salud mental. Pero lo importante es que el global, uno se vio enfrentado durante meses, y prácticamente 2 años completos, el año 2020 y 2021, a esta situación. Ahora, hasta el día de hoy todavía seguimos con restricciones, que yo personalmente las comparto. Ya hay muchas voces que dicen que son exageradas, etcétera, que ya no se justifican, pero la comparto por un elemento que usted y yo lo sabemos desde el punto de vista de la salud pública. El cambio de conducta no es de un día para otro, son procesos culturales que se hacen al interior de las personas, al interior de la familia y de las comunidades. Y en consecuencia, la posibilidad de mantener elementos de prevención de esta enfermedad COVID, pero hay muchas otras, que se combaten con medidas de prevención primaria en el lenguaje de la salud pública, de la epidemiología, ¿no es cierto?, que es hacer todo lo posible para no enfermarse. Y ahí está el lavado de manos, el distanciamiento, la posibilidad de uso de mascarilla cuando así se estime conveniente por aglomeraciones, etcétera. Entonces, son elementos interesantísimos que ojalá queden como elementos conductuales. Mire qué interesante lo que usted comenta, decano, en términos de
de lo que son los estilos de vida, que es algo que desde la salud pública se han ido haciendo notar de que, si bien pueden haber agentes patógenos, ambientes que pueden de una u otra manera poder afectarnos en la salud, lo cierto también está de que si las personas asumimos determinados comportamientos, determinadas conductas asociadas al autocuidado y al cuidado de la salud física también, uno puede reducir muchas probabilidades de poder, por lo tanto, desarrollar o cursar algún tipo de problema. En el caso, por ejemplo, cuando me toca hacer clases, cuando tengo que hablar de los estilos de vida, empiezo a hacer notar de que, así como usted mencionaba, este tema del temor, la soledad, ya como reacciones emocionales, va muy mezclado y va muy también de la mano con lo que son procesos psicológicos como la percepción, vale decir esta cosa de que si yo creo que me voy a enfermar o no me voy a enfermar, cosas que tienen que ver con la motivación, si tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, tiene que también a su vez, relacionarse con procesos de pensamiento respecto de la información que yo puedo manejar como persona respecto de determinados problemas de salud. Empiezan a aparecer cosas de variables de género, que recuerdo cuando estuve hace muchos años atrás, ya casi 17 años, en el programa de Magíster de Salud Pública, y allí y yo empecé como a reconocer en esa perspectiva de cómo todos estos factores, ¿sí?, iban haciendo, por ejemplo en el caso de género, haciendo notar de que los hombres teníamos la probabilidad de cuidarnos de peor forma, diagnósticos como diabetes, por ejemplo, versus, por ejemplo, mujeres, o dicho de otra forma también, en el ámbito de su especialidad, de lo que la ginecología, las mujeres tienden a adherir con más facilidad a los tratamientos ginecológicos, a diferencia de los varones, que tienen más dificultades para adherir a tratamientos urológicos. O sea, lo que usted comenta tiene mucho asidero científico que se ha ido acumulando durante décadas respecto de cómo es que muchos de estos comportamientos, estos hábitos de vida saludable, se van mezclando con factores psicológicos también, pero que también, por cierto, y aprovechando su expertise, van muy de la mano también con la creación de políticas públicas, en particular cuando nuestro país enfrentó en la década de los 40 una alta tasa de mortalidad infantil producto de la desnutrición. Y en ese sentido hago este link porque nuestra invitación también en este programa tiene que ver con que no tan solo esto haya que verlo desde una perspectiva, como muy bien decía el decano, individual, sino que también visto desde una comunidad y también visto desde un país. ¿Cómo usted fue viendo, decano, desde su formación, desde su ejercicio como médico, como ginecólogo? ¿Es gineco-obstetra o ginecólogo? Ginecólogo y obstetra. Ah, la especialidad es una sola en realidad. Perfecto. ¿Y cómo usted fue viendo esta evolución de cuando, por ejemplo, y claro, el desarrollo cerebral de todos los seres humanos está muy de la mano con respecto a la alimentación, en particular en los primeros años de vida, y eso también pasa también por el bienestar psicológico y también muchas veces de cómo es que la madre se encuentra muchas veces en estos procesos? Claro. ¿Cómo usted recuerda ese periodo de cano? Muy interesante su pregunta, y la mente recorre rápidamente elementos centrales, ¿no? Lo que yo quisiera destacar y enfatizar, la importancia de que las políticas públicas surjan de la evidencia científica, no del voluntarismo ni de situaciones coyunturales, sino que, y ahí el rol de las universidades es muy importante. En los dos temas que tocas en tu pregunta, el tema de la desnutrición infantil, que causaba en los años 60 y 70 y 80, el 40-50% de la mortalidad tenía a la base una desnutrición infantil. Y por otro lado, la mortalidad materna, en la cual la mortalidad materna por aborto era brutal. Los estudios, en ambos casos, la mortalidad materna fue hecha por profesores de la Escuela de Salud Pública, la Universidad de Chile, la doctora Monreal, el doctor Armijo, en elementos muy centrales en que se demostró con la metodología científica, epidemiológica, que la mortalidad materna tenía a la base el aborto provocado, y detrás del aborto provocado estaba el embarazo no deseado. Y por lo tanto surgieron de allí las primeras políticas que se implementaron en los años 60 de planificación familiar efectiva,
dando y entregando gratuitamente a lo largo de todo el país en los consultorios los métodos anticonceptivos a las mujeres para prevenir embarazos no deseados, que antes de ello recurrían al aborto para solucionar ese problema. Y esa política estaba tan bien diseñada que desde los años 60 hasta ahora se mantiene igual en el concepto de la paternidad responsable y la planificación familiar, invitando a las mujeres y a los hombres y a las familias en general a tener el número de hijos que realmente puedan tener, educar y criar en forma adecuada, y esa política se mantiene hasta hoy, lo que da cuenta de que la evidencia científica que lo respaldaba estaba perfectamente diseñada. El otro ejemplo que tenemos en nuestro país, y que es ejemplo a nivel mundial, es el de la desnutrición infantil. También en los años ahora 60 y 70, en la Universidad de Chile también, en este caso en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Chile, se estudió, encabezado por el doctor Fernando Monkever, la causa de la mortalidad infantil, y ahí se demostró que a la base de niños que morían por diarrea, por neumonía y por muchas otras enfermedades, detrás de ello estaba el mal oculto, como lo denominó el doctor, y ese mal oculto era la desnutrición infantil, que muchas veces me preguntaban de qué murió el niño, de diarrea, de qué murió el niño, de neumonía, y nadie se detenía a pensar que esa era la causa final, pero a la base había otra causa. Y ahí se implementó una política pública que dura hasta hoy, creando el Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos por una parte y la Corporación de Nutrición Infantil por otra, donde tratábamos a los niños con desnutrición y los salvábamos de la muerte. Bueno, yo tengo muy grato para mí ser el presidente de la Corporación de Nutrición Infantil en reemplazo del profesor Fernando Monkever, que ha quedado como presidente honorario, presidente y fundador honorario, y esa corporación sigue vigente. Es tan fuerte y tan bien hecha la política pública que de ahí sale la alimentación complementaria, que dura hasta el día de hoy, que se le da a las embarazadas y hasta a los niños hasta los 6 años, incluso se puede prolongar hacia adelante, y todo el esquema del control de niños sanos, todo el esquema de detección precoz de las enfermedades, apuntando a la prevención primaria. Entonces, efectivamente, el rol de las universidades, y hoy día de muchas otras universidades, de aportar evidencia científica para que sobre esa evidencia científica se construyan las políticas públicas. Y allí va una de las políticas que estamos al debe, que es en la salud mental. La salud mental estamos al debe por una serie de circunstancias, y yo creo que falta todavía más información científica, más información que avale la necesidad de enfrentar la salud mental con los 3 niveles de prevención que la gente, yo creo que todo el mundo a esta altura maneja. La pandemia nos ha ayudado a aprender el lenguaje de prevalencia, incidencia, tasas de esto, etcétera. Y ahí está la prevención primaria, esto es hacer lo posible para que la gente no enferme. La prevención secundaria, esto es, habiéndose enfermado, hacer el diagnóstico lo más precoz posible y el tratamiento lo más adecuado, integral y oportuno posible. Y la prevención terciaria, que habiendo ya pasado por un episodio de enfermedad, se ha quedado con secuelas, bueno, tratar esas secuelas. Casualmente la pandemia nos da un ejemplo tremendamente claro de elementos de prevención primaria para que no se enfermen, elementos de prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento y la prevención terciaria. Y las secuelas de salud mental son una de las más importantes. Qué bueno y bonito escuchar todo ese, como usted dice, de esto de empezar a recordar estas cosas, de toda una historia de este mal oculto que usted muy bien señala respecto del doctor Fernando Monkever, respecto de todo lo que empezó a liderar en ese momento. Y dicho sea de paso, una política pública basada en evidencia que ha sido muy reconocida, muy aplaudida por diferentes partes del mundo, en particular por los grandes y enormes resultados que se produjeron. O sea, en términos más casi como concretos, es muy raro que en Chile pueda fallecer un niño o una niña por desnutrición. Podría darse el caso sin duda, pero no es algo de lo cual uno pueda mirar y decir de que es un tema prevalente, vale decir que se ha mantenido en el tiempo. Y ahí enfatizar un aspecto, Ricardo, que es
Cuando yo dije que estaban bien diseñadas las políticas públicas basadas en evidencia científica aportadas fundamentalmente por las universidades, hay un elemento adicional. Desde los años 70 hasta ahora han cruzado gobiernos de los más diferentes signos políticos. Antes del año 70, durante el año 70 con la Unidad Popular, después durante los 17 años del gobierno militar y después durante todos los gobiernos de la Concertación y de la derecha, hasta hoy, y se mantienen. Eso da cuenta de la solidez, y eso es lo importante cuando uno habla de políticas de Estado. Y ojalá, hoy día que hay tanta discusión sobre posibles políticas, estas políticas no sean el voluntarismo de la visión ideológica de un grupo u otro, sino que ojalá se basen en la evidencia científica, que las hay, falta seguramente muchos estudios todavía, para que surjan políticas de Estado que se puedan mantener, así como estos dos ejemplos que he dado a lo largo de 40, 50 años. Eso da cuenta de la solidez. Las políticas de los gobiernos deben transformarse en políticas de Estado. Perfecto, muchas gracias, decano, por todo lo que ha estado como mencionando en esta historia, que muchas veces, claro, por cierto, la historia uno debe ir recordándola e ir cambiando hábitos en esta lógica. La política pública, si bien puede estar, no necesariamente digamos, activarla. Hoy día, afortunadamente, las personas pueden acceder a los consultorios, a hacer una detección precoz de diferentes problemáticas asociadas a la salud, y donde por otra parte también, que es bien necesario reforzar, creo yo, decano, esto que usted menciona, de que cuando la política se basa en evidencia, cuando se basa en datos, cuando se basa en metodologías sólidas, cuando de una u otra manera han seguido rigores científicos, la política no se equivoca. Y como usted me señala en este recuento histórico de que han habido diferentes gobiernos de diferentes ideologías, y los logros que se han tenido en términos de salud pública son reconocidos por la comunidad internacional. Vamos a ir a una canción, aprovechando de que como es un programa de radio, vamos a hacer un pequeño recuerdo de un trovador, Silvio Rodríguez. Vamos a escuchar la canción Óleo de una mujer con sombrero, para así hacer un pequeño break y continuar con la conversación con usted. Ya como les comentaba, estamos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Patricio Silva Rojas.
con Ricardo Bascuñán, una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Así es, sean todos nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este programa, Conversemos sobre Salud Mental, y hoy día tenemos el honor y el privilegio de contar con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Patricio Silva Rojas, de nuestra universidad, la Universidad Central de Chile, y haciendo, bueno, después de escuchar esta tremenda pieza musical de Silvio Rodríguez, así es, polio de una mujer con sombrero, en toda esta salud, digamos que estamos hablando de salud mental, estamos hablando de nutrición infantil, pero también en algún momento se empezó a hablar también de la importancia de la salud mental de las mamás, digamos en esta perspectiva, embarazos planificados, a veces embarazos de alto riesgo, mujeres con antecedentes de pérdidas que también aparecen como parte de los antecedentes relevantes. También nos encontramos con temas asociados a la infertilidad. Nos hemos ido encontrando también con que han ido apareciendo diagnósticos como la depresión postparto y la importancia de detectarlo, y en esa lógica también, que después me gustaría abordar de su visión respecto a la formación de recursos humanos en salud, y donde el trabajo en depresión postparto va muy de la mano con la detección oportuna que pueden hacer las matronas, los matrones también, respecto de cuando se ve que el estado anímico y otras también reacciones también pueden impactar el bienestar de las mujeres. Decano, ¿usted cómo ha ido viendo este proceso que se ha ido estructurando en el tiempo? Sin duda. No, muy interesante toda tu introducción a la pregunta central. Todo lo que has señalado es así, ¿no? Imagínense lo mismo que conversábamos en relación a la población general, a una mujer que estaba embarazada al momento de la pandemia. ¿Cuánto me afectará? Si yo me enfermo va a ser mucho más grave, eso se sabía, se decía por la noticia. ¿Cuánto impactará al bebé que tengo en el útero? Y etcétera. Después, la otra pregunta, quiero embarazarme. ¿Este será el momento más adecuado? ¿No es así? Usar métodos anticonceptivos, gente que estaba en tratamientos de fertilidad para quedar embarazada. Va a haber sobresaturación en los hospitales si yo voy a tener mi hijo en estos meses. Se sabía que muchas camas estaban reconvertidas y efectivamente, tanto en el sector público como privado, camas de maternidad se reconvirtieron para atender personas con neumonía por el COVID, etcétera. Entonces, toda incertidumbre es tremenda. Imagínese usted una mujer en esas condiciones. Las mujeres que tuvieron el parto en esos meses del año 2020, 2021, había que hacerles PCR antes, durante, no podían recibir visitas durante el embarazo, los maridos no podían estar en el parto acompañándola, y si llegaban a decidir estar en el parto, tenían que quedarse dentro del hospital sin salir durante 3 días, hasta irse de alta con la mamá y el hijo, y entonces no todos los hombres podían, etcétera. Para qué decir otros visitas que son los típicos, ¿no es cierto?, de la alegría que llega un niño a un hogar, etcétera. Entonces, el impacto en salud mental ha sido tremendo. Usted hacía una mención a la depresión postparto, que es una patología conocida desde hace muchos años, indudablemente que aumentó. Y hoy día acuñamos la depresión perinatal, afectando a la madre antes del parto. Periparto es lo antes del parto, el parto y los primeros semanas o el primer mes después del parto. Eso aumentó extraordinariamente y afecta naturalmente a la lactancia. Por ejemplo, mujeres que se quedan sin lactancia porque se le corta la leche por esta depresión, eso afecta al niño, en consecuencia afecta a la crianza. Todos sabemos las virtudes de la lactancia materna, etcétera. Mujeres que querían estar lo menos posible en el hospital, llegaban a última hora a tener sus hijos para no estar muchas horas en el hospital. Tenía una lógica, ¿no es cierto?, porque se sabía que en el hospital podría haber más circulación de virus, etcétera. Y todo eso afecta enormemente a la salud mental, y este caso de la mujer, pero también de toda la familia,
porque ahí estaba el hombre, los otros hermanos o hijos, los padres, las madres de la mujer, o sea, toda la familia se ve afectada y era tremenda conmoción. En ese sentido, nosotros los ginecobstetras tenemos la obligación, junto con las matronas, que son los que formamos el equipo básico, detectar muy precozmente durante el control del embarazo mujeres que ya van teniendo signos de depresión y que se van a agudizar al momento del parto y después del parto. Mira, decano, lo que usted comenta, sobre todo por la expertise que usted tiene, digamos, por la formación que ha tenido, es interesante varios elementos y un poco vinculándolo con el bloque anterior cuando hablamos de todo lo que es desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Usted señala cómo en este caso durante pandemia el diagnóstico de depresión postparto aumentó, los efectos que puede tener nuestro bienestar, nuestra salud mental, nuestro estado afectivo en la producción de leche materna y todo el impacto que puede conllevar respecto, por ejemplo, a factores psicológicos que tienen que ver con la calidad del apego, factores biológicos que tienen que ver con el desarrollo cerebral. La investigación en las últimas 2 décadas ha ido mostrando cómo es que la regulación afectiva que tienen los niños pasa principalmente por el estado afectivo también por el cual las mamás se encuentran y por lo tanto es esperable encontrarse que niños que tienen niveles de hiperactividad o de impulsividad más altos pueden haber tenido este apego con una mamá que desafortunadamente a veces no fue diagnosticado oportunamente de depresión postparto, a veces se puede enmascarar y no necesariamente mostrarse, pero claro, nos empezamos a encontrar con que esta área de la salud materno-filial tiene y ha tenido muchos avances. Una de las cosas que para quienes nos pueden estar escuchando, la escala de Edimburgo es una de las escalas que uno puede encontrar en la guía clínica que el Ministerio de Salud ha ido elaborando, como para ir midiendo también el nivel de, en este caso, de depresión. Lo comento esto en la lógica de que a veces hay gente que cree que solamente existe el termómetro u otro tipo de instrumentos para medir, cuando en realidad también existen cuestionarios que permiten, en este caso, medir el nivel de depresión que pueda tener una mamá. Eso es muy importante, porque tú señalas ahí un aspecto que es muy claro. Cómo nos preparamos los profesionales de la salud, de todo el equipo de salud, en este caso enfermeras, nutricionistas, matronas, etcétera, para poder distinguir lo que es una depresión que está en cierne y que se puede seguir desarrollando, de lo típico que dice estoy bajoneado, estoy deprimido, dice uno, porque eso nos afecta a todos y todos hemos tenido hemos pasado por esos estados de ánimo. Por lo tanto, la evaluación más objetiva con estos instrumentos que menciona u otros que existen y la experiencia de la práctica clínica debe obligar al profesional a detectar estos primeros indicios a objeto de poder hacer un tratamiento lo más precoz posible. Aquí vale lo mismo que dijimos para una enfermedad por virus como el COVID. La detección precoz es fundamental, porque allí uno puede dar una serie de elementos para que no progrese la enfermedad y lo podamos controlar antes que se agrave, ¿no es cierto? Y después también la secuela que va a dejar un episodio de este tipo, una depresión postparto, deja una serie de situaciones complicadas, una sensación de culpabilidad que la mujer tiene porque no fue la madre óptima que ella se había imaginado que iba a ser, etcétera. Entonces, y eso hay que tratarlo y ojalá con anticipación y lo más precoz. Entonces, evidentemente que tenemos en este ámbito de la salud materno-infantil, todos podemos tener ejemplos en la familia, en cercanía, tremendo. Usted puede aplicar toda la salud a esa área de la salud materno-infantil y va a encontrar ahí con claridad lo que hay que hacer. Prevenir para no enfermar, diagnosticar precozmente y tratarlo oportunamente y rehabilitar si es que ha pasado ya por el episodio de enfermedad. Mire, bueno, antes de ir al nuevo corte musical, qué interesante lo que usted y cómo se ha ido como enlazando todo lo que estamos conversando, en términos de que por un lado partimos hablando de cómo los niños, la importancia de una alimentación adecuada para el desarrollo cerebral, para todo lo que es los efectos del desarrollo, lo más saludable posible,
Y ahora estamos hablando de la mujer, estamos hablando de la mamá, de cómo la importancia de poder hacer una buena detección en un trabajo multidisciplinario que tiene que ver con la participación de matronas, en este caso también de psicólogos, que también tienen que ir ayudando a, en este caso, la disminución de los síntomas, por que un se han lado. ido integrando cada vez más al equipo de salud. El psicólogo es muy importante para todo esto que estamos conversando. Y por eso también en ese sentido, nuestra facultad cuenta con 5 carreras, digamos, del área de la salud, donde psicología se ha ido integrando a las otras carreras como enfermería, nutrición, tecnología médica, así como también la carrera de terapia ocupacional, porque de una u otra forma, y los hechos en la evidencia también nos muestran, de la importancia de hacer abordaje multidisciplinario y también intersectoriales. En el próximo bloque vamos a ir hablando de cómo tenemos que hacer esa formación de recursos humanos para ese entorno. Así que vamos con un segundo tema que, dicho sea de paso, nos pidió nuestro secretario de facultad, el señor Luis Jara Lepe, que pusiéramos una canción de Patricio Mans, la cual, por cierto, nos va a acompañar a continuación. Muchas gracias. Ave María. En nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. 9:44 de la mañana, martes 9 de agosto, la temperatura nos indica que ha ido subiendo lentamente la temperatura, ya tenemos 6 grados
de temperatura acá en la comuna de Santiago, probablemente algunas otras comunas 4 grados, qué sé yo, pero está al alza debido a un sol que tenemos que nos ha estado acompañando desde tempranito para esta jornada. Y como bien les he estado comentando, tenemos como invitado hoy día al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, el doctor Patricio Silva Rojas, a quien por cierto nuevamente reiteramos la gracia de poder haber acudido a este programa, que lo que hemos estado viendo en nuestras redes ha sido bien recibido, en particular porque lo que hemos estado comentando no ha sido algo muy técnico, no ha sido algo muy academicista, en el fondo como algo muy lejano, como para que no se pueda comprender, de algo que tiene que ver con hablar de la historia, de temas asociados a la salud mental infantil con respecto al tema de la alimentación y el impacto en el cerebro, que gracias a la gestión en esos años de muchos salubristas, entre ellos el doctor Fernando Monkeberg, que permitieron reducir la desnutrición y la mortalidad infantil, así como también, como hablábamos en el bloque anterior con el decano, esto de la salud materno-filial, particularmente los elementos más bien psicológicos asociados a depresión postparto, el trabajo con matronas, el cómo estos diagnósticos pueden interrumpir, por lo tanto, lo que es la entrega de leche materna, la lactancia materna, por lo tanto puede tener impacto muy significativo en el desarrollo saludable de un niño y niña, sobre todo recién nacido, y cómo probablemente muchas familias vivenciaron la llegada de un hijo o de una hija en un entorno donde las personas no podían ir al hospital o ir a la clínica a saludar, en este caso a esta mamá que recién en este caso había dado a luz, sino que por el contrario, probablemente con algo de soledad en esos entornos. Y en esa lógica, decano, hoy día la Universidad Central cuenta con una facultad de Ciencias de la Salud, con una carrera integrada y histórica como la carrera de Psicología, que lleva más de 30, casi 40 años funcionando, generando egresados y egresadas en diferentes ámbitos. Y en esa lógica, decano, respecto a la formación de recursos humanos, en esta lógica, no tan solo multidisciplinariamente, sino que también intersectorialmente, ¿cómo lo ha ido usted viviendo? ¿Cómo lo ha ido soñando, pensando y digamos, colocando su sello en la gestión que usted estaba llevando a cabo? Muchas gracias por la pregunta, porque es central. Naturalmente que la formación de recursos humanos es una de las necesidades de un país, y en ese sentido nuestro país yo creo que lo ha hecho bien. Nosotros tenemos una proporción de profesionales de general y de la salud en particular que ha ido mejorando significativamente a lo largo de los años. Por otro lado, el concepto de equipo de salud se ha ido incorporando cada vez con más fuerza. Todos sabemos que un problema cualquiera no lo va a poder resolver un profesional aislado. Va a tener que siempre trabajar en conjunto con otros profesionales, formando entonces lo que llamamos el equipo de salud. En este aspecto, los psicólogos se integran al equipo de salud formado por todas las otras profesiones que son conocidas, ¿no es cierto? Y allí se produce una cosa muy virtuosa, que es justamente el enfoque integral de un mismo tema. Hoy día, por ejemplo, tenemos el envejecimiento como un problema que afecta desde el punto de vista de la salud pública a la sociedad completa, y en ese sentido allí están los médicos, que pueden ser especialistas, geriatrías, etcétera, las enfermeras que se han especializado, nutricionistas que se han especializado en qué es lo que requiere una persona mayor como alimentación adecuada, los kinesiólogos para que la persona conserve la movilidad y el no deterioro del aparato musculoesquelético, y los terapeutas que permiten reposicionar a la persona que ha quedado con disminuciones en sus capacidades cognitivas o capacidades físicas de desplazamiento, y fundamentalmente el psicólogo, porque ya hacíamos mención en el bloque anterior de la soledad que implica muchas veces la vida de los adultos mayores, el problema en los niños con todos los problemas de adicción, y adolescentes, el tema de la drogadicción, del alcoholismo juvenil, etcétera, todos los problemas que afectan a la salud familiar. Allí está el psicólogo. Entonces, la carrera de psicología de nuestra facultad es una de nuestras carreras más importantes por dos razones. Una, porque es la más antigua de todas las que tenemos,
es fundadora, tiene 40 años en la Universidad Central. La universidad cumple 40 años este año, justamente, y la carrera de psicología es de las carreras que es fundadora de la universidad, así que lleva 40 años. Y se ha integrado en forma estupenda a las otras carreras de la salud, tanto en nuestra sede de Santiago como en nuestra sede de Coquimbo, donde tenemos otras 6 carreras, ¿no? Y allá tenemos obstetricia y puericultura, que no tenemos en Santiago. En Santiago sí tenemos tecnología médica, que no tenemos, y las otras carreras están en ambas sedes. Esta integración es maravillosa, porque se produce una situación virtuosa de que se empiezan a conocer primero los profesores, después los alumnos. Estamos haciendo todo una modificación del enfoque educacional con lo que se llamaba el programa educativo institucional moderno, que se va a implementar en los próximos años, que va en la dirección de integrar los conocimientos. Ojalá algunas asignaturas se tomen por alumnos de una y otra carrera, cosas que vayan desde su estudio ya trabajando en equipo de verdad y conociendo lo que hacen los otros. Eso es muy virtuoso, porque permite valorar también el trabajo de los otros. Muchas veces uno sabe lo que uno hace y cree que es lo más importante, y desconoce lo que hacen los otros. La única manera de saberlo es trabajando en conjunto con problemas como que he señalado, ¿no? El envejecimiento, las adicciones, los problemas juveniles, etcétera, etcétera. Y allí psicología con sus especialidades clínicas, toda la psicología clínica, la psicología comunitaria, con un enfoque comunitario de los problemas de salud, la psicología organizacional, donde está todo cómo se deben organizar los ambientes de trabajo para que sean saludables, con buen clima laboral, ¿te fijas? Y la psicología educacional, que es justamente cómo deben ser las escuelas, los colegios, para que sean cada vez comunidades más saludables. Mire, y una de las cosas, como redondeando como todo el programa que estamos desarrollando, como les he ido comentando, hemos tenido como invitado al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, perdón, de Salud, un lapsus lingüe, como diría Sigmund Freud, sí, la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, en la lógica de que cabe destacar de que en este periodo, junto también con la participación del decano, la Universidad Central y en particular la Facultad de Ciencias de la Salud desplegó 2 planes nacionales de capacitación. Uno al Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, mediante, en este caso, el trabajo con egresados, en este caso con Juan Carlos Catalán, que estaba a cargo del programa Vínculo del SENAMA, así como también con la Sociedad Protectora de la Infancia, con quien también desplegamos 2 planes nacionales de capacitación. Le comento esto porque pueden buscarlo en YouTube, se encuentran allí las capacitaciones, así como también en el trabajo con adultos mayores. Desplegamos, en particular en la asignatura que me tocó realizar el año pasado, que se llama Ciclo Vital de Adulto y Adultez Mayor, que hicimos todo un trabajo de acompañamiento telefónico para con adultos mayores de diferentes comunas de la región metropolitana. Desafortunadamente allí lo que nos encontramos tenía que ver con que a veces las llamadas que nosotros realizábamos eran interrumpidas por los familiares, pero simple y llanamente porque algunos adultos mayores podían ser estafados, cosa que todos hemos ido escuchando, que se ha ido dando, que en el fondo, más allá si han cambiado los valores en la delincuencia o no, pero desafortunadamente algunos adultos mayores sí han recibido, en este caso, estafas telefónicas, y que por cierto ha traído como consecuencia muchas veces generar el aislamiento, digo, que es lo que obviamente nosotros buscábamos que disminuyera mediante un acompañamiento telefónico y que esos estudiantes de psicología desarrollaron. Por lo tanto, comento todas estas cosas en la lógica de que, como ha ido señalando el decano, todo el trabajo que hemos ido desarrollando como facultad, como hemos ido realizando aportes concretos desde nuestra casa de estudio, desde, por cierto, nuestra facultad, desde la diferente expertise, porque también participaron otras carreras como terapia ocupacional, la misma enfermería también nos aportó también a profesionales para ello. Por lo tanto, decano, no sé si quiere decir o entregar algunas últimas palabras como para ir cerrando este programa y obviamente quedarnos con una cortina musical para cerrar. Muchas gracias, profesor Ricardo Bascuñán. Estos espacios son muy importantes. La universidad tiene que estar abierta a la comunidad. No tiene ningún sentido que los conocimientos que conservamos, es una de las misiones de la universidad, conservar el conocimiento acumulado por las generaciones anteriores, pero también es función de la universidad crear nuevo conocimiento, y por eso tiene que estar investigando y oteando lo que ocurre en la sociedad. Y además tenemos la labor de extensión,
hoy día lo conocemos como vinculación con el medio, en que justamente programas como este van en la línea correcta, que nosotros los académicos podamos tener estos espacios para conectarnos con la comunidad, con las personas que nos están escuchando, y ojalá despertar en ellos la inquietud, la curiosidad por los temas que hemos tratado. La Facultad de Ciencias de la Salud, la Universidad Central, es una facultad activa, viva, está creciendo en todos los aspectos, estamos creando conocimientos, etcétera. Nuestros alumnos en sus diferentes asignaturas tienen contacto con la comunidad, vamos a campo clínico, como el nombre que le llamamos, pero van a los consultorios, van a los centros de salud familiar, van a los hospitales, etcétera. Entonces van formándose allí donde corresponde, los centros de atención de acogida, los alumnos de terapia ocupacional van a más de 30 o 40 tipos distintos de lugares donde toman contacto con esta realidad a la cual ellos van a servir como profesionales. Los alumnos de psicología de la misma manera, tenemos el centro de atención psicológica para poder atender gente que viene acá, etcétera. Entonces es una universidad viva, activa, es una corporación privada, pero realmente sin fines de lucro, que estamos al servicio de la sociedad, con una vocación de servicio público que nos interesa enormemente mantener y fomentar. Por ello que este programa y otros similares cumplen ese objetivo, y yo estoy muy contento y agradecido de esta invitación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también, decano, por la invitación que pudo aceptar. Como les comentaba, hemos tenido como invitado al destacado saludista también, no hay que olvidarlo, que saludista es el doctor Patricio, de tal forma de que junto con saludarles y desearles que tengan un muy buen día, nos despedimos. Que tengan un muy bonito día, y nos vemos el próximo martes en la 107.1 Radio Universidad Central, programa Conversemos sobre Salud Mental con Ricardo Bascuñán. Que estén muy bien y buen día. Chau, chau. Chau, chau.